Capítulo 171 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. Entre el final del Satsuki-so y el comienzo del derbi japonés, hubo un periodo en el que Internet estuvo prácticamente empapado de una atmósfera de dos titanes luchando por la supremacía. Aunque Bisen Nishiki había perdido contra Rudolph en el Satsuki-so, su historial de batalla seguía demostrando que tenía ese tipo de fuerza, por lo que todavía había bastantes personas que apoyaban a Bisen Nishiki. Por supuesto, eso solo duró hasta un día antes del derbi. El equipo de Bisen Nishiki anunció repentinamente que se retiraría de la carrera para evitar un mayor esfuerzo y descansar. Cuando la noticia se difundió por internet, causó un gran revuelo, pero afortunadamente, sus fans lo entendieron. Al fin y al cabo, la agenda de Bisen Nishiki hasta ese momento había estado demasiado apretada. De hecho, era alarmante. Con la baja de Bisen Nishiki, el rival más fuerte, los pronósticos del derbi se volvieron inmediatamente completamente unilaterales. La razón era simple, la fácil victoria de Bisen Nishiki en la Copa NHK ya había demostrado su extraordinario talento, muy superior al de todas las demás en su categoría. E incluso un talento tan fuerte no podía acercarse al de Rudolph, así que ni siquiera era necesario mencionar a las otras Uma Musume que estaban detrás de ella. Kagura ya había estado en el hipódromo de Tokio una vez antes, y con la ayuda de Eclipse, se había visto envuelta en quién sabe cuántos saltos enormes en esa pista, así que ya estaba bastante familiarizada con el lugar. Supuso que las condiciones del recorrido no cambiarían drásticamente en poco tiempo, así que esta vez no hizo otro viaje para echar un vistazo. Simplemente consultó el pronóstico del tiempo, confirmó que no llovería, lo que podría deteriorar la pista, e hizo que Rudolph continuara entrenando con el mismo plan de siempre para familiarizarse con el recorrido. El día del derbi, Kagura y Toho, como de costumbre, acompañaron a Rudolph al hipódromo para presenciar la carrera. Marusensky, que no había ido antes, dijo que quería vivir el ambiente del derbi, así que esta vez también los acompañó. No se ponga nerviosa, Ohou-sama. Actúe como siempre. En la sala de preparación, Kagura alisaba la ropa de Rudolph mientras la animaba, intentando ayudarla a relajarse lo máximo posible. He analizado a las demás participantes de esta carrera. Con tu fuerza, señorita, puedes abrirte paso sin ningún problema. Pero oí de Toho-san que, para ir a lo seguro, tú y ella decidieron usar un estilo normal de pase-chase, ¿verdad? Es cierto. También es una táctica que domino. Toho me dijo que los rivales esta vez no son fuertes, así que puedo acelerar antes. ¿Es eso así? Kagura confiaba en el criterio de Toho, pero también tenía sus propias ideas. De hecho, había querido sugerirle a Rudolph que se presentara como una de las favoritas. Pero como tanto Toho como la propia Rudolph querían ir a lo seguro, no tenía intención de oponerse. Con tu fuerza, señorita, si usas pase-chase esta vez, existe la posibilidad de que te encuentres con tráfico en las primeras y medianas etapas y no puedas acelerar. Si eso sucede, por favor, ten paciencia y espera una oportunidad para abrirte paso. No te apresures, siempre habrá una oportunidad, especialmente en las dos últimas curvas. De acuerdo. Lo recordaré. Rudolph se levantó de su silla y extendió la mano para acariciar la cabeza de Kagura. Espérame. Te devolveré la victoria. Jeje vale. Estaré esperando. Buena suerte. Rudolph sintió que el ambiente en la puerta hoy era inusualmente opresivo. Los oponentes a su alrededor parecían llenos de espíritu combativo, y eso la inquietó. Con la retirada de Bisen Nishiki, que había hecho que la expectación previa a la carrera fuera totalmente unilateral, se suponía que esta carrera no tendría emoción. Ella había pensado que, incluso si las demás Uma Musume no perdían su motivación, el ambiente sería al menos mucho más tranquilo. Esto es interesante. Esa presión por todos lados entusiasmaba a Rudolph. Claro, era más fácil ganar contra oponentes sin espíritu competitivo, pero una victoria así era demasiado aburrida. No le gustaban las carreras de ese tipo. Una carrera que le provocara emoción y desafío, eso sí que era una buena carrera. Durante todo este tiempo, el apoyo meticuloso de Kagura la había mantenido en óptimas condiciones, como si tuviera un poder latente.
Anhelaba a alguien que la hiciera liberarlo todo, pero, por desgracia, hasta ahora, solo Vincent Nisiki le había ejercido esa presión. Y esta vez, Vincent Nisiki ni siquiera estaba allí. Tiempo despejado. Estado de la pista, bueno. Mientras escuchaba al locutor leer el informe de la carrera, Rudolf recordó las tácticas que había comentado con Toho. Su mirada se desvió hacia la tribuna de Trasen. Desde esa distancia, no podía distinguir quién estaba allí, pero sabía que sus compañeras estaban presentes. Ja. ¿Todavía tienes tiempo para distraerte en un momento como este, Rodolfo? Estás demasiado relajado. Lo siento, acabo de ver a alguien a quien quiero. La voz de su oponente la hizo reaccionar. Comprendió que desconectarse de esa manera no era buena idea, sobre todo cuando las amenazas la acechaban por todos lados. Interesante. Y veamos hasta dónde puedes llegar. Rudolf se concentró, fijando toda su atención en la puerta mientras esperaba a que se abriera. Y charla. De acuerdo. Todos los corredores han tenido una salida muy limpia. Esta vez, Rudolf no intentó contener su presencia deliberadamente. Pero las demás Umamusume no parecían tan afectadas como en el Satsuki-so. A decir verdad, Rudolf nunca había pensado en contenerse en una carrera. Si pisabas la pista, aplastabas a tus oponentes con todas tus fuerzas, ese era su lema. Poco después de la salida, Rudolf notó que algo no iba bien. El grupo de corredores de Passe-Chasse corría a una velocidad vertiginosa. Comparado con su ritmo, el suyo era algo lento, así que al poco tiempo terminó rezagada en la parte media trasera del pelotón. Interesante. Rudolf echó un vistazo al grupo que tenía delante. La lucha por la primera posición era intensa. Si seguía el plan de Toho, debería estar preparándose para acelerar en la segunda curva. Pero incluso después de pasar la primera curva, la pista seguía muy congestionada. No había ninguna oportunidad para que Rudolf acelerara y se abriera paso. ¿Me están acorralando? Frunció el ceño. Si seguía así de lleno el tráfico delante, no podría acelerar. La salida de Ohou-sama fue un poco lenta y el tráfico en la parte delantera es un caos total. En las gradas, Kagura, que seguía la carrera con atención, también frunció el ceño. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Si Rudolf intentaba acelerar ahora, no había manera de que pudiera superarlo. Ah, esto es malo. Rudolf parece que está atascada. Marusensky y Toho, junto a Kagura, también se percataron del problema. El estado de la pista no era el que esperaban. En esas condiciones, Rudolf no podía acelerar, lo que significaba que no podían usar la táctica que habían planeado. Afortunadamente, la estrategia de carrera que Kagura le había enseñado a Rudolf le permitió conservar mucha energía. Incluso en medio de la feroz batalla, parecía estar dando un paseo tranquilo, corriendo al final del grupo con una facilidad pausada, aumentando su velocidad solo un poco. El grupo Passe-Chasse está acelerando. Pero Symbol y Rudolf sigue sin acelerar. Parece que está encerrada. Incluso el locutor había visto a Rodolfo, que apenas se había movido mientras corría al final del grupo. Y como uno de los seguidores de Rodolfo, la voz del locutor estaba cargada de urgencia. Los espectadores no pudieron evitar ponerse también tensos. Para Rudolf, la situación era extremadamente grave. Olvídense de la resistencia, si se quedaba atrapada así sin acelerar y la distancia se ampliaba demasiado en la recta final, estaría en apuros. Ten paciencia, encuentra una oportunidad. Al oír los gritos ansiosos desde las gradas, que la instaban a acelerar, Rudolf los ignoró. Simplemente mantuvo su ritmo, siguiendo al grupo de Passe-Chasse. No cabía duda de que la carrera se había desarrollado exactamente como Kagura había predicho, pero no porque la velocidad habitual de Rudolf fuera excesiva y la hubiera dejado atrapada, sino porque las corredoras de cabeza iban demasiado rápido y luchaban por el carril, creando el atasco. Aún así, todo parecía indicar que la carrera tendría que seguir el plan de Kagura. Así que Rudolf se mantuvo detrás del grupo, utilizando esa estrategia, ahorrar energía mientras buscaba una oportunidad para escaparse. La brecha se está ampliando un poco. De verdad Rudolf no va a acelerar.
Comentario. Incluso Toho, que solía ser tranquila, empezó a sudar al ver cómo la distancia entre Rudolf y la manada aumentaba cada vez más. Al fin y al cabo, entre los entrenadores de Trasen había un dicho: solo el Umamusume más afortunado gana el derbi. Y el atasco de hoy claramente no contaba como suerte. ¿Será posible que ni siquiera alguien tan fuerte pueda ganar el derbi? Toho confiaba en la habilidad de Rudolf, pero aún así, la idea le rondaba por la cabeza. Chico, ¿crees que Rodolfo encontrará una oportunidad? Marusensky también se preocupó. Esta era una de las carreras más importantes de la campaña de su compañero para la Triple Corona. Deseaba fervientemente ver a Rudolf alzarse con el título, no solo por cariño hacia su compañero, sino también como una especie de esperanza. Ella misma nunca había tenido la oportunidad de luchar por la Triple Corona. Lo único que podía hacer era observar a los jóvenes de su equipo entrar en la pista e imaginar desde las gradas cómo sería correr junto a ellos. Lo hará. Ohou-sama lo está manejando a la perfección. La oportunidad llegará pronto. Kagura había estado observando atentamente al grupo y dio su señal. Si mantenían la misma velocidad, a ese ritmo, al entrar pronto en la tercera curva, la debilidad que Rudolf necesitaba se abriría en el centro del grupo, hacia el exterior. Symbol y Rudolf sigue sin acelerar. El campo ha entrado en la tercera vuelta, ya no queda mucho de las. La voz urgente del presentador intensificó aún más la tensión. La pista, antes ruidosa, se volvió extrañamente silenciosa. En cierto modo, se notaba que más de la mitad del público eran fans de Rudolf. Y Rudolf, que seguía esperando, aguzó la concentración mientras el grupo avanzaba a toda velocidad por la tercera curva. No había olvidado el recordatorio de Kagura antes de la carrera. Kagura había dicho que, a partir de la penúltima curva, inevitablemente aparecerían fisuras, porque desde ese punto, las diferencias entre los corredores empezarían a notarse. Sus velocidades, naturalmente, no se mantendrían perfectamente sincronizadas. A menos que todo se hubiera coordinado con antelación, incluso el cerco más cerrado se rompería en algún punto, y para la cuarta vuelta, era imposible que siguiera existiendo un círculo perfecto. Comentario. La inauguración. Rudolf notó rápidamente un pequeño espacio entre los carriles 2 y 4 dentro del grupo de corredores que marcan el ritmo, y ese espacio se estaba ampliando. Comentario. No dudó. Sabía que si no se lanzaba ahora, nunca tendría otra oportunidad de escapar. ¡Oh! Symbol y Rudolf acelera repentinamente. Está acortando rápidamente la distancia con el grupo que le precede. Justo cuando estaba a punto de entrar en la cuarta curva, Rudolf bajó la postura y desató, sin reservas, la resistencia que había acumulado durante la mayor parte de la carrera, aumentando bruscamente su velocidad. Esto se acaba ahora. No, es incluso más fuerte de lo normal. Symbol y Rudolf está aquí. Ya ha superado el sexto puesto. Una vez en marcha, Rudolf era como un rayo. A una velocidad vertiginosa que dejó atónita a toda la multitud, superó a sus oponentes una tras otra, sin el menor signo de fatiga ni de disminución del ritmo. Como si 2400 metros no supusieran nada para ella. La pista, antes silenciosa, volvió a estallar. Los gritos con el nombre de Rudolf inundaron el lugar en un instante. ¡Qué rápido! Demasiado rápido. Symbol y Rudolf se abre paso y entra en la recta final en cabeza. Una ventaja aplastante. Nadie detrás puede recortar la distancia con Symbol y Rudolf. La velocidad de Symbol y Rudolf es aterradora. La diferencia sigue aumentando. Symbol y Rudolf demuestra su fuerza arrolladora. Con una ventaja aplastante, cruza la línea de meta. El marcador junto a la pista indicaba que Rudolf había terminado. Un instante después llegó Umamusume, que había quedado en segundo lugar. Fue una victoria tan aplastante que ni siquiera se pudo mostrar. Rudolf se abrió paso entre el atasco del grupo de pasechases y se alzó con su segunda corona con una carrera invicta. Al ver su resultado en el marcador, Rudolf, que seguía reduciendo la velocidad hasta detenerse, finalmente exhaló un pequeño suspiro de alivio. Una vez que recuperó el equilibrio,
levantó 2 dedos hacia las gradas, en particular hacia la sección de estudiantes de Trasen. ¿Lo ves? Gané. Al ver a Rudolf saludarlos con la mano, Kagura y los demás finalmente se relajaron. Kagura se sintió aliviada de que Rudolf no hubiera pasado por alto la oportunidad que ella le había señalado, y de que la hubiera aprovechado con su extraordinaria velocidad, abriéndose paso de inmediato. Toho, por su parte, se sintió aliviado de que Rudolf hubiera confiado en su propio criterio y hubiera elegido la estrategia correcta, mucho más reflexiva de lo que su entrenador había sido. ¿Qué toma de decisiones tan aterradora sobre la marcha? Capítulo 172. Uma Musume, tu Uma tiene un problema. ¿Rudolf? ¿Rudolf? En medio de los atronadores vítores de la multitud, Rudolf abandonó la pista. Felicidades, Rudolf. Has ganado magníficamente hoy. Mientras esperaba en el pasillo, Toho parecía como si se hubiera quitado un gran peso de encima, debía de haber estado extremadamente tensa hasta hacía apenas un instante. Cuando vi la carrera de hoy, me asusté. No coincidía en absoluto con las tácticas que te comenté. Menos mal que tomaste la decisión correcta por tu cuenta. Lo siento. Fue un error de cálculo mío antes de la carrera, mi análisis de los rivales no fue lo suficientemente exhaustivo. No, para ser sincera, yo tampoco anticipé esta situación inesperada. Y el hecho de haber podido decidir con tanta calma no fue enteramente mérito mío. Los recordatorios de Kagura también fueron muy importantes. Por cierto, ¿dónde están Kagura y Marusensky-san? Rudolf echó un vistazo detrás de ella. Kagura, que normalmente esperaba allí después de que Rudolf terminara la carrera, no estaba por ningún lado, ni tampoco Marusensky, que había venido con ellos ese día. Marusensky fue a atender a los periodistas por ustedes. Kagura dijo que tenía algo que resolver y que necesitaba ausentarse un rato. Volverá pronto. Mientras hablaba, Toho le entregó a Rodolfo una toalla y una taza de agua tibia. Esto es lo que Kagura preparó y me pidió que te diera. Descansa aquí un rato. Después, ven conmigo a recibir a la prensa. Esta es tu segunda corona, el revuelo mediático de hoy no se parecerá en nada a la última vez, así que prepárate. Entiendo. Tokaicho, Kagura One-san. Hay tanta gente aquí. Sálvame a... Tokaicho, imagen. En otro lugar, mientras caminaba por los pasillos traseros, Kagura sacó su teléfono y vio por casualidad el mensaje desesperado de Tokaicho. Debajo había una foto, lo que parecía una impenetrable muralla de reporteros apiñada en la entrada principal. Oh, esta niña. Lleva acampada aquí desde hace siglos, ¿eh? Bien por la señorita, tener una pequeña fan tan devota que la idolatra. Kagura admiraba profundamente la determinación de Tokaicho como superfan. Con una fan así, no sabía si alegrarse por Rudolfo o preocuparse de que Tio se obsesionara tanto con su fanatismo que descuidara su propio futuro. Inari-Kagura, yo, dirígete al lugar que te estoy enviando. Espérame allí. Inari-Kagura, imagen. Tras enviar a Tokaicho la ubicación de otro corredor sellado, Kagura comenzó a abrirse paso por el pasaje lateral. Poco después, salió sigilosamente del lugar. Tokaicho, dando vueltas sobre sí misma, tan ansiosa que no paraba de caminar de un lado a otro, vio salir a Kagura, y fue como si un viajero que lleva más de 10 días sin comida ni agua encontrara a su salvadora. Se abalanzó sobre ella y corrió directamente hacia Kagura. Kagura One-san. Por fin saliste. Eres muy rápido. Pensé que al menos esperarías a que hubiera menos periodistas antes de venir. Jeje, es que tenía muchísimas ganas de ver a Rodolfo. Ah, no, ahora todo el mundo en internet la llama, la emperatriz. El emperador. J.E. Esos reporteros y usuarios de internet son algo. Al oír el nuevo apodo, Kagura se quedó paralizada un instante antes de darse cuenta de que se refería a Rudolf. Aún así, Rudolf, con su traje de carrera, tenía un aire realmente majestuoso. Oye, oye. Hermana mayor, llévame adentro. No puedo esperar. Incluso le pedí a mi mamá que me sacara del colegio para venir hoy.
Quería que mi mamá viniera a verme también, pero tenía algo que hacer, así que solo vengo yo. Tú pequeño. Kagura, impotente, le dio un golpecito en la frente a Tyo. Este solo esbozó una sonrisa tonta, mostrando sus dientes blancos y brillantes. Kagura se preguntaba cómo Tokaicho podía llegar tan temprano, en medio del horario de clases. Así que su padre la ayudó a conseguir una excusa para faltar. Bueno, eso lo explicaba todo. Vaya. Natural One-san es una madre muy abierta de mente. Le daría a su hija un día libre solo por algo así. Kagura no pudo evitar sentir un poco de envidia. Cuando era humana, la idea de que sus padres la excusaran de la escuela por sus aficiones era algo que ni siquiera se atrevía a soñar. Dejando a un lado la envidia, y dado que los padres de Tyo ya la habían ayudado, Kagura no tenía mucho que decir. Se dio la vuelta con Tokaicho y se dirigió por el pequeño sendero que conducía de vuelta al recinto. Vaya. Kagura One-san, hay muchísima gente delante. TCH. Estos paparazzi sí que se meten en todos los rincones. Tras haber avanzado apenas un poco, Kagura, que planeaba regresar por esa ruta, vio que incluso ese pequeño sendero estaba bloqueado por periodistas. Quién sabe por qué grieta habrían salido, pero a juzgar por la cantidad que había al otro lado, Kagura no pudo hacer más que asombrarse de cómo se las arreglaban para llegar a todas partes. Eso significaba que no podía regresar con Rudolf por su ruta original. Y no tenía ganas de abrirse paso entre la multitud. Claro, podría decir que era Uma, la asistente de Rudolf, mostrar su credencial de trabajo y abrirles paso, pero con la atención que Internet prestaba al equipo de apoyo de Rudolf en ese momento, no quería exponerse tan abiertamente. Kagura One-san, ¿qué hacemos? Tokaicho tiró de la manga de Kagura y la miró en busca de ayuda. Conozco un atajo. Será un poco emocionante, eso sí. Yo, ¿quieres probarlo? Sí. Aunque aún no sabía a qué se refería Kagura, a Tokaicho no le importaba si eso la llevaba más rápido hasta Rudolf. Kagura guió a Tyo, esquivando a los periodistas, hacia una puerta de emergencia al final del pasillo, y luego subió las escaleras interiores hasta el siguiente piso. Casi nadie usaba esta ruta habitualmente. Kagura la conocía porque la había usado la última vez que Rudolf corrió. En aquella ocasión, se había quedado en las sombras del segundo piso, observando a los periodistas que estaban abajo. Esta vez, llevó a Tokaicho al mismo rincón sombrío donde había estado antes. ¡Guau, qué cerca! El emperador es genial. Bajen la voz, ¿de acuerdo? Que nadie nos vea escondidos aquí. Si los periodistas también vienen corriendo, perderemos otro lugar desde donde observar. Al ver a Tyo corretear de alegría, tan vivaz y adorable, Kagura sintió que su ánimo también se calmaba, pero aún así no olvidó recordarle a la pequeña que controlara su voz. Kagura One-san, es que, quiero acercarme, quiero conocer al emperador y hablar con ella. ¿Hay alguna manera? Si no tienes prisa, podemos quedarnos aquí y esperar a que termine la rueda de prensa, y luego ir. Pero si la tienes, puedo llevarte por una ruta aún más emocionante, una que nos permite colarnos directamente en la zona entre bastidores. Kagura recordó una ruta salvaje que había descubierto mientras curioseaba por aquí por aburrimiento, y se preguntó si debería dejar que Tyo experimentara algo emocionante. Aún así, necesitaba confirmar la situación antes de decidir qué hacer. De acuerdo. Kagura One-san, llévame allí abajo, por favor. Después te invitaré a una bebida helada con miel. Sin dudarlo, Tokaicho, que ya confiaba plenamente en Kagura, la siguió de inmediato. Kagura la desvió un poco hacia un lado. Mirando más allá de la barandilla a la derecha, se podía ver una pequeña mampara vacía. Era una zona de transición entre el salón y el área tras bambalinas, repleta de cortinas y telones de fondo. Bien, sí, todavía está aquí. Recordando lo sucedido la última vez, Kagura encontró rápidamente un hueco en la barandilla. Ya lo había visto antes, e incluso había intentado algunas acrobacias arriesgadas para un humano, al menos. Pero ahora no era una humana frágil. Era una Uma Musume fuerte y poderosa. Tras comprobar dónde se encontraban los montones de tela suave que había debajo, Kagura llamó a Tokaicho para que se acercara.
¿Qué es? En un segundo, puede que mi hermana mayor tenga que cargarte a cuestas. ¿Quieres jugar a un juego emocionante? Claro. Lo que tú digas. Tras explicarle a Tio lo que iba a hacer y obtener su consentimiento, Kagura se agachó y la cargó sobre su espalda. Por suerte, yo era pequeña y no pesaba mucho. Con la fuerza de una Umamusume, Kagura pudo cargarla sin dificultad. Agárrate fuerte, Tio. Bueno. Tokaichio se pegó obedientemente a Kagura, aferrándose a ella con fuerza. Kagura comprobó la distancia, retrocedió unos pasos y luego se impulsó con fuerza. Tras una breve carrera, se lanzó directamente a través del hueco en la barandilla. A pesar de que Kagura le había advertido, Tokaichio chilló de miedo, aferrándose instintivamente a Kagura con más fuerza mientras el viento rugía junto a sus oídos. ¡Ja! En el aire, Kagura agarró una cuerda que colgaba allí, utilizada para izar algún tipo de equipo, y la usó para estabilizarse. Luego se deslizó un poco hacia abajo. Al ver que la pila de cortinas y colchonetas estaba lo suficientemente cerca, se soltó y aterrizó con firmeza sobre ella, con Tokaichio aún a cuestas. ¡Uf! Supongo que hacer el tonto y lucir genial en el club de Kyudo no fue una pérdida de tiempo después de todo. Ya estamos entre bastidores, yo. ¿Qué tal estuvo? ¿Te asustó? Hace un momento. Kagura One-san era genial. Tokaichio se quedó en blanco por un segundo. Cuando Kagura la llamó por su nombre, volvió en sí, con los ojos brillantes mientras miraba fijamente a Kagura. Kagura One-san. ¿Podrías llevarme a dar otro salto alguna vez? Fue muy divertido. Oye, pequeño bribón, ¿una sola atracción emocionante no te basta? Aún tienes que ir a conocer a tu emperador, ¿sabes? Entonces, después de reunirme con el emperador, ¿podrías llevarme a dar un salto más? No. Si la emperatriz se entera de que estoy aquí cargando a un niño y saltando por todas partes, me dará un buen golpe en la frente. Mientras hablaba, Kagura extendió la mano y le dio un ligero golpecito en la frente a Tio. ¡Ay! ¡Qué lástima! Aunque me mires con cara de lástima y ternura, sigo sin estar de acuerdo. Capítulo 173 Umamusume, tu Uma tiene un problema. Señorita Rudolph, ¿qué opina sobre reclamar su segunda corona? ¿Ya tiene en mente la tercera? Señorita Rudolph, ¿qué opina sobre la repentina retirada de Vice Nisiki? Señorita Rudolph. Ruidoso. Caótico. Innumerables voces que se mezclaban hasta casi marear. Rudolph se sintió bastante aliviado, menos mal que Marusensky había venido hoy. Con Toho y Marusensky presentes, el poder de fuego de los reporteros estaba bastante repartido. El proceso fue un poco intimidante, pero de cualquier manera, felicidades, Rudolph. Te has ganado ese honor con creces. Gracias, Marusensky. Si hubieras estado compitiendo, el resultado no sería tan fácil de predecir. Los flashes de las cámaras no cesaban. Rudolph y Marusensky oían el clic de los obturadores resonando en sus oídos. La multitud allí era desmesurada, Marusensky solo había salido a lavarse las manos y casi se pierde al regresar. Disculpe. En medio del bullicio, Rudolph captó una voz que no se parecía a las demás, clara y joven, proveniente de donde Marusensky había aparecido a su izquierda. Lo primero que pensó fue que era Kagura, escondida entre bastidores, pero luego se dio cuenta de que Kagura no se dejaría ver en un momento así. La curiosidad la invadió. Miró a su alrededor y vio a Kagura de pie entre las sombras, sonriéndole con cierta timidez. Justo delante del escenario estaba la pequeña Umamusume, de cabello castaño, con los ojos brillantes y el rostro lleno de expectación mientras miraba fijamente a Rudolph. Este niño. Por alguna razón, Rudolph sintió un momento de desorientación. Sobre todo esa mecha blanca en el flequillo de la chica, instintivamente, Rudolph sintió el impulso de pellizcarle la mecha blanca de su propio flequillo. Tuvo que admitirlo, aquella niña parecía extrañamente agradable. Le resultaba inexplicablemente familiar, y Rudolph comprendió de repente por qué Kagura la había dejado entrar.
Disculpe, señorita, solo el personal autorizado puede estar aquí. Otros miembros del personal y reporteros comenzaron a intervenir desde un lado. No, está bien. Hola, pequeño. Rodolfo hizo un pequeño gesto para que todos se calmaran, luego se inclinó ligeramente y miró al pequeño con tierna atención. A la niña no pareció molestarle en absoluto la multitud de miradas. Al menos, no parecía intimidada. Tras recuperar el aliento y controlar su voz, habló alto y claro, justo delante de una multitud de periodistas. Yo quiero convertirme en una Umamusume fuerte y genial como el emperador. Oh. Esa impactante declaración dejó a Rudolf y a Marusensky paralizados en el escenario. Los periodistas a su alrededor soltaron risas de buen humor, y Kagura, en la penumbra, no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en sus labios. Vaya, yo sí que es atrevida. Me pregunto si los periodistas le sacarán una foto y la usarán como material. Para ser una niña fanática, la acción de Tokaicho fue de lo más audaz. Kagura de repente se encontró esperando con ansias las noticias de los próximos días. Si salía alguna noticia sobre Tyo, quería guardar una copia y mostrársela cuando fuera un poco mayor. La reacción de Tyo entonces sin duda sería divertida. Kagura, ¿fuiste tú quien dejó entrar a este niño? Tras finalizar el concierto de ganadores, en el tren de regreso, Rudolf acarició suavemente la cabeza de Tokaicho. Yo estaba sentado a la izquierda de Rudolf, sonriendo de oreja a oreja. Sí. La conocí por casualidad el año pasado mientras paseaba por un parque cercano. Es amiga tuya y también una fan muy fiel. Llevaba tiempo diciendo que quería conocerte, pero siempre surgía algún imprevisto. Esta vez, por fin, lo consiguió. Kagura, sentada en el regazo de Marusensky, también extendió la mano y acarició la cabeza de Tyo desde el otro lado. Yo parecía disfrutarlo, acurrucándose contra sus manos. Oye, déjame un poco a mí también. Deja que tu One-san también le dé un masaje a la linda niña. Mientras Kagura y Rudolf atacaban cada uno un lado de la cabeza de Tyo, Marusensky solo podía observar con envidia, incapaz de tener su turno. No. Fuiste demasiado lento, Marusensky-senpai. El primero en llegar es el primero en ser atendido. Oye. Tú también estás adquiriendo malos hábitos, Kagura-chan. Al ver que no podía acariciar a Tyo, Marusensky simplemente comenzó a frotar la cabeza de Kagura. Ustedes tres, no asusten al niño. Al ver a los estudiantes acariciarse alegremente, Toho finalmente les recordó algo. Por cierto, si entrasen en el futuro, ¿podré unirme al equipo de Toho-san? Tras ser acariciada durante un rato, Tokaicho abrió los ojos de repente y miró hacia Kagura, que estaba a su lado. Kagura sonrió y pellizcó la mejilla de Tyo. Al ver el anhelo en los ojos de Tyo, Kagura preguntó con divertida curiosidad. Claro, si Toho-san está de acuerdo cuando llegue el momento. ¿Pero por qué este equipo? ¿Solo porque Rudolf está aquí? El emperador es una de las razones. Y Kagura One-san también está aquí. Puedo conocer al emperador y puedo comer los bocadillos que preparas, es genial. Oye. Pequeño bribón, así que solo soy tu herramienta para hacer bocadillos, ¿eh? Kagura le dio un ligero pellizco en la mejilla a Tyo mientras se quejaba. Aún así, en cierto modo, eso significaba que Tyo aprobaba su cocina, y eso hacía a Kagura realmente feliz. MMPH. Eso no es lo que quise decir. Kagura One-san también es genial. Al ver a Kagura burlándose de ella con tanto entusiasmo, Rudolf no pudo evitar sentir la necesidad de burlarse también de esta pequeña Umamusume. Extendiendo la mano desde detrás de Tyo, Rudolf le pellizcó la mejilla, se inclinó con una sonrisa y preguntó. Entonces, yo, ¿quién crees que es mejor? ¿Kagura One-san, o yo, el emperador? Bohou-sama, eso es malo. Al oír a Rudolf preguntar eso, Kagura casi soltó una carcajada. Le resultaba extrañamente similar a las preguntas que le hacían sus padres cuando era pequeña, si quería más a papá o a mamá. De reojo, vio que a Marusensky también se le movía la boca, probablemente sin esperar que el siempre tan serio Rudolf bromeara así con una niña.
Como era de esperar, la pregunta sobrecargó instantáneamente la CPU de Tokaicho, que ya de por sí no era muy potente, y el sistema se bloqueó durante un largo periodo. Rudolf alzó la vista hacia Kagura y Marusensky y notó que ambos la miraban. Así que, después de todo, no eres un caballero perfecto. ¿Cómo te atreves a intimidar a tu pequeño fan? Es solo una broma. Es tan linda. Quería molestarla. Ah. Supongo que el emperador es, un poco, mejor. Ah, no quiero decir que Kagura One-san sea mala. A mí también me gusta Kagura One-san. Tras tartamudear durante un buen rato, Tokaicho finalmente logró decir algo, visiblemente nerviosa mientras intentaba explicarse a Kagura y a Rudolf al mismo tiempo. PFFT, vale, ya lo entendemos. Eres adorable. Solo entonces Tokaicho se dio cuenta de que Kagura y Rudolf se estaban burlando de ella. Sus pálidas mejillas se sonrojaron al instante. Toho, sentada a un lado, también parecía estar conteniendo la risa. Pero delante de los demás, aún tenía una imagen que mantener, así que se aclaró la garganta, se serenó y dijo. Vale. Bromas aparte, si de verdad vienes atrás en cuando llegue el momento, mi equipo siempre te recibirá con los brazos abiertos. ¿En realidad? Sí. Si te inscribieras ahora mismo, incluso llegarías a tiempo para nuestro campamento de entrenamiento de verano. Podríamos llevarte a la playa. Ante las palabras de Toho, los ojos de Tokaicho se llenaron de envidia y anhelo. Pero ya no era época de admisiones para Trasen, así que no había manera de que pudiera ir corriendo a matricularse en ese momento. Al oír esto, Kagura también se detuvo sorprendida. Solo entonces recordó que Trasen tenía un campamento de entrenamiento de verano, básicamente unas vacaciones de verano. Aunque las Umamusume no solo jugarían, tampoco descuidarían su entrenamiento. Incluso había oído que no era raro que alguien volviera del campamento de verano mucho más fuerte, lo que despertó la curiosidad de Kagura. Tengo ganas de que llegue el momento. Capítulo 174 Umamusume, tu Uma tiene un problema. ¿Vas a salir hoy, Kagura? Esa mañana, después de que Ardan viera a Kagura traer el desayuno, notó que Kagura se estaba cambiando de ropa y preguntó con curiosidad. Como Kagura solía usar su uniforme de sirvienta cuando estaba en el campus, si de repente se cambiaba a ropa normal, generalmente significaba que iba a salir. Después de vivir con ella tanto tiempo, Ardan ya se había dado cuenta de la rutina. Sí. El campamento de entrenamiento de verano se acerca, así que pensé en prepararme con anticipación e ir a comprar un traje de baño o algo así. En realidad, fue sugerencia de Eclipse. Si no fuera por Eclipse, una pragmática como Kagura habría optado por el traje de baño escolar sin pensarlo dos veces. Se podría decir que toda la ropa bonita y moderna que Kagura tiene ahora mismo en su armario fue elegida por Eclipse. Al oír eso, Ardan, que todavía estaba un poco adormilada tras haberse despertado, se animó al instante y dio 2 patadas mientras se incorporaba en la cama. Kagura, ¿quieres que vaya contigo? ¿HM? Solo es comprar un traje de baño. No tienes que hacer ningún esfuerzo para venir conmigo, Ardan Ohausama. Hoy estoy libre. Y probablemente no sepas cómo elegir cosas así, ¿verdad? Puedo ayudarte a decidir. Veo. Al ver la expresión seria de Ardan, Kagura, que no tenía mucha confianza en su propio estilo, lo pensó un momento, asintió y aceptó. Una vez que recibió la aprobación, Ardan inmediatamente cogió su teléfono y le envió un mensaje a McQueen a su casa, diciéndole que la merienda de esa tarde se pospondría para mañana. Espérame. Kagura, me cambiaré y vendré enseguida. Wow. Tras enviar el mensaje, Ardan se apresuró a bajar de la cama, perdió el equilibrio, casi se cae, logró sujetarse y luego salió corriendo a asearse. Ardan Ohausama, no tiene que apresurarse. Ni siquiera ha desayunado todavía. Puedo esperar. Al ver a Ardan moverse de un lado a otro, Kagura no pudo evitar recordárselo. Le preocupaba de verdad que Ardan pudiera tropezar con algo si no tenía cuidado. Por cierto, ¿por qué de repente pensaste en comprarte un traje de baño?
podrías usar el del colegio, ¿sabes? Sobre eso. Si no te vistes adecuadamente, cuando salgas parecerás un paleto cualquiera, y en cuanto te encuentres entre la multitud desaparecerás. Supongo que esa es la razón. Esa frase era de Eclipse. Como princesa, Eclipse era muy exigente con la ropa. Aunque no solía arreglarse a diario, cuando se lo proponía, era una experta. E incluso para Eclipse, la total falta de interés de Kagura por vestirse elegante hacía tiempo que había superado su límite, así que hoy la había animado a salir y comprarse un traje de baño. Ya veo. Si me lo hubieras dicho antes, Kagura, sé mucho de ropa. La próxima vez que quieras comprar algo, también puedes decírmelo. Como joven refinada de una familia prestigiosa, Ardan tenía un gusto exquisito. Así que, al enterarse de que Kagura tenía ese problema, se dio una palmada en el pecho con seguridad y se ofreció voluntaria. La mayoría de los estudiantes de Trasen provenían de familias bastante acomodadas y, como mínimo, no tenían que preocuparse por los gastos diarios. Por eso, era fácil encontrar tiendas de ropa cerca de Trasen. Ya era finales de mayo y hacía calor, así que las tiendas también se abastecían diligentemente de ropa de temporada. Vaya, qué gran variedad. Supongo que así son los japoneses. Tienen una extraña obsesión con los trajes de baño. Ya fuera en su antiguo mundo o en este, Kagura sentía que la gente de este país tenía una inexplicable obsesión con los trajes de baño. Desde la regla de los 7 u 8 episodios en el anime hasta la vertiginosa variedad de estilos de trajes de baño que tenía delante, todo demostraba un impresionante nivel de creatividad en ese ámbito. Ya que estamos aquí, Ardan Ohausama, ¿quieres echar un vistazo tú también? Tras recorrer la tienda con la mirada y seguir sin saber qué elegir, Kagura decidió ver primero la opinión de Ardan. Ya tengo un traje de baño. Woody-san me acompañó a comprar uno antes. Vamos a elegir uno para ti primero. Ya veo. Entonces espero que encontremos un estilo que te guste, Ardan Ohausama. Vamos más adentro. Quizás encontremos el tipo que te gusta dentro. Tras decir eso, Ardan sonrió, se inclinó y empujó suavemente a Kagura por los hombros, empujándola hacia el interior de la tienda. La tienda no era pequeña. Incluso esta sección tenía más de 100 opciones de trajes de baño. Solo mirarlas ya mareaba un poco a Kagura. En realidad, Kagura no tenía prácticamente ninguna experiencia comprando cosas así. La única vez que había entrado voluntariamente a una tienda de este tipo fue cuando su mejor amiga la arrastró, y antes de eso, de niña, cuando sus padres la llevaban a todas partes. Oye, chico, veo uno muy bueno por ahí. Mientras navegaban por internet, de repente apareció un mensaje de Eclipse en el teléfono de Kagura. Esta vez, Eclipse incluso añadió una flecha direccional al final del texto. Kagura siguió la flecha y vio un conjunto de tela y cuerdas con estampado de vaca y un diseño bastante peculiar. ¿Acaso esto no es solo un retazo de tela y un montón de cuerdas? ¿A esto le llaman traje de baño? ¿De verdad hay gente que usa esto en la calle? Eclipse-san, ¿de verdad crees que esto es apropiado para estudiantes? Al mirar la etiqueta del precio debajo del artículo, ignorando el número cómicamente grande, la tienda incluso había pegado consideradamente una etiqueta que decía, traje de carreras. ¿Qué es exactamente lo que pretendes ganar con esto, furia absoluta? Ay, niño, ¿en realidad sabes mucho? ¿Incluso puedes leer ese tipo de insinuaciones? ¿Implicación? Esto ni siquiera es sutil, está prácticamente escrito. Kagura no quería seguir criticando ese traje de baño, así que inmediatamente desvió la mirada. ¿Qué pasa? Kagura, ¿por qué te quedaste mirando eso tanto tiempo? Ardan se percató de que Kagura estaba absorta en sus pensamientos. Siguió su mirada. Tras una sola mirada, incluso alguien tan experimentada como Ardan no pudo evitar sonrojarse. Es una especie de impacto visual. Quiero decir, de verdad está bien exhibir algo así en la sección de estudiantes. Yo, estoy de acuerdo. Quizás deberíamos ir a otro sitio. Ardan no pudo evitar imaginar a Kagura usándolo, y entonces,
Algo decepcionada, se dio cuenta de que, incluso en su imaginación, Kagura no tenía la figura para lucir ese atuendo. Aunque el estilo de No le queda bien tenía su propio encanto peculiar, ese tipo de arte era claramente demasiado avanzado para una niña como Kagura. Olvídense de Kagura, incluso Ardan sentía que tal vez no podría lucir ese tipo de ropa. Siguiendo a Kagura un poco más adelante, Ardan finalmente divisó trajes de baño de aspecto más normal cerca. Tras recorrer la zona con Kagura durante un rato, Ardan encontró rápidamente un traje de baño azul decorado con muchos volantes. Su intuición le decía que le quedaría bien a Kagura. Ah, este te quedará bien. ¿Quieres probártelo? Kagura la tomó y la examinó, confirmando que la prenda no era demasiado reveladora. Un estilo de falda corta como ese era algo que podía aceptar. Tras pensarlo un momento, asintió. Creo que podría estar bien. ¿Quieres que lo pruebe? Entonces esperaré afuera. Si tienes algún problema para ponértelo, recuerda llamarme. De acuerdo. Kagura cogió el bañador, dejó su pequeño bolso fuera del probador, abrió la puerta y entró a cambiarse. Ardan se apoyó contra la pared junto a la puerta, sin poder dejar de imaginar cómo se vería Kagura dentro. Al oír el leve crujido de la ropa desde el interior, se sintió nerviosa y llena de expectación. Nunca había sentido que la espera se prolongara tanto. No supo cuánto tiempo pasó antes de que finalmente oyera abrirse la puerta del probador contiguo. Pero Kagura no salió. Ardan Ohausama, ¿puedes comprobar si me queda bien? Yo, creo que prefiero no salir. Aunque la tienda estaba llena de chicas comprando trajes de baño, e incluso había un Musume que ya se habían cambiado y paseaban con los suyos puestos. Kagura todavía sentía demasiada vergüenza como para salir a la calle con uno puesto. Claro. Ardan se quedó paralizado un segundo, luego comprendió. Kagura era tímida y probablemente estaba avergonzada en ese momento. Ardan se acercó a la puerta y miró dentro, y no pudo evitar abrir mucho los ojos y acelerar ligeramente su respiración. Kagura ya se había puesto el traje de baño que Ardan había elegido. Tal como Ardan esperaba, le quedaba perfecto. No le quedaba holgado en absoluto, realzaba su esbelta figura y dejaba al descubierto su piel clara y tersa. Avergonzada, Kagura se encorvó instintivamente, cubriéndose el estómago y las piernas con las manos, aunque difícilmente se le podía llamar cubrirse. Entonces. Ardan Ohausama, ¿crees que se ve bien? Preguntó Kagura en voz baja, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Ardan sintió como si su corazón hubiera recibido un golpe crítico directo. Se quedó allí inmóvil durante un largo instante. Se ve genial. Por supuesto que se ve genial. Es realmente lindo. Te queda muy bien. Eso es, bueno. Ardan Ohausama, ya puede salir. Nosotros nos encargamos de este. Voy a volver a mi forma original. Kagura empujó a Ardan fuera del probador y la puerta se cerró. Ardan se apoyó contra la pared. Aunque lamentaba no poder mirar un poco más, lo que sentía era más satisfacción y alegría. La carita tímida de Kagura, tan linda. Capítulo 175 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. En la caja, aunque Ardan intentó arrebatarle el billete y pagar durante un buen rato, Kagura ya estaba preparada. No iba a permitir que Ardan gastara dinero en ella, así que le metió el efectivo en la mano a la cajera con una rapidez asombrosa. Menos mal que en Japón no hay opciones de pago tan convenientes en todas partes. Con tener el dinero listo, no hay problema. Al fin y al cabo, este sitio no tenía el sistema de escanear un código y pagar, al menos no aquí. Kagura solo necesitaba pagar en efectivo. Solo había visto esos prácticos pagos móviles en algunos centros comerciales muy grandes, en la mayoría de los sitios todavía se aceptaba efectivo a la antigua usanza. No iba a dejar que Ardan pagara la cuenta sin motivo. Además, llevaba casi un año ahorrando su sueldo. No es que le faltara dinero, al menos, un traje de baño no era un problema. Kagura. Buenos días. Con la bolsa de la compra en la mano,
Kagura acababa de alejarse del mostrador cuando oyó una voz familiar que la llamaba. Ardan, a quien también le resultaba familiar la voz, se giró para mirar. Antes de que Kagura pudiera siquiera pronunciar su siguiente palabra, le abrazaron la cabeza y la empujaron directamente contra dos suaves montículos. ¿Qué? ¿Naturaleza? ¿Qué haces aquí? Kagura reaccionó instintivamente y levantó la cabeza apresuradamente. Por un instante, la emboscada la hizo pensar que Marusensky había irrumpido, pero al alzar la vista, vio a Niznature. Mirando hacia atrás, Kagura también divisó a una pequeña Umamusume de cabello azul y, a lo lejos, junto a la entrada de otra tienda de té, a la entrenadora Minamisaka. Bueno, se acerca el verano, ¿verdad? Claro que estoy aquí para comprar un traje de baño. No esperaba encontrarme contigo y también con Ardan Senpai. ¿Y tú, qué vienes a comprar? Toho-san dijo que nuestro equipo pronto irá al campamento de entrenamiento de verano, así que pensé en venir a comprar un traje de baño. No confío mucho en mi gusto, así que le pedí a Ardan Ohausama que me acompañara. Básicamente, está aquí para ayudarme a elegir. Así que ya terminaste. Niznature observó la bolsa que Kagura llevaba en la mano. Apenas pudo distinguir una tela azul en el interior. No hizo falta pensarlo mucho, sin duda era el traje de baño de Kagura. De repente, Niznature sintió un remordimiento por no haberle hecho caso a aquel chico con el que se había topado por el camino y haber corrido a toda velocidad. Si hubiera llegado antes, ¿habría podido ver a Kagura en traje de baño? Niznature no pudo evitar pensarlo. Detrás de ella, la niña de pelo azul empezó a temblar prácticamente en cuanto vio a Kagura. Esa mirada, tan parecida a la de Tokaicho al ver a Rudolf, sorprendió un poco a Kagura, porque la niña la estaba mirando fijamente. Tú eres Inari Kagura-senpai, ¿verdad? En el instante en que Kagura la miró, la pequeña Umamusume, de cabello azul, corrió emocionada, como Tokaicho al acercarse por fin lo suficiente a su ídolo. Ese soy yo, y tú eres. Me encontré con esta chica por la calle. Me preguntó si era estudiante de Trasen. Le dije que sí, y entonces se emocionó muchísimo y me preguntó si conocía a Inari Kagura, así que, bueno, así fue como pasó todo. Niznature explicó de dónde había venido su pequeña compañera, ya que ella misma la había traído hasta allí. Kagura arqueó la ceja sorprendida. Era la primera vez que oía que un chico ajeno a la escuela supiera quién era. No pudo evitar preguntarse si el chico era uno de sus seguidores o algo completamente distinto. Así que no eres estudiante de Trasen, chico. ¿Qué pasa? Yo vine a la escuela ese día con mi amiga. Y vi la carrera de selección de Kagura-senpai. Kagura-senpai fue realmente, tan increíble. Tan genial. Yo. La niña de pelo azul estaba tan emocionada que apenas podía articular palabra. Su nerviosismo y agitación hicieron que tanto Ardan como Niznature parecieran a punto de reírse. Entonces ella estaba entre el público en esa carrera. Yo también quiero ser como Kagura-senpai, fuerte y genial. Dejando a todos atrás en la pista. Tras tartamudear durante un buen rato, el niño finalmente logró pronunciar la frase. Kagura no pudo evitar sentir que había oído algo muy parecido antes, como si hubiera escuchado algo muy similar ayer mismo, en algún lugar. Ardan y Niznature se quedaron paralizados un instante, luego sonrieron cálidamente. Los niños decían cosas muy sinceras y directas, y resultaba encantador. Kagura también se rió. No solo porque era tierno, sino porque le recordó a Tokaicho el día anterior. Extendió la mano y le revolvió el pelo a la niña, era casi de su misma estatura. Eso no es fácil de lograr. Se necesita suerte, talento y esfuerzo, absolutamente todo. Sobre todo esfuerzo. Sí. No voy a bajar la guardia. Jeje. Entonces empieza por entrar en la Academia Trasen, chaval. MMM. Las orejas y la cola de la niña se movían con entusiasmo. Era evidente que estaba de muy buen humor. Ardan, que había estado sonriendo mientras observaba a Kagura interactuar con su pequeña fan,
Sintió de repente que su teléfono vibraba en su bolsillo. Lo sacó y lo revisó. Iris, buenos días, Ardan. ¿Estás despierto? Ardan, ¿qué pasa? ¿Por qué me buscas tan temprano? Iris, nada especial. Es que ya estamos a finales de mayo, así que quería preguntarte sobre el campamento de entrenamiento de verano de este año. ¿Quieres venir con Ramonu? ¿Cómo te has sentido últimamente? Ah. Al oír hablar del campamento de entrenamiento de verano, Ardan volvió a la realidad. Había estado lejos de Trasen durante mucho tiempo y su salud había sido delicada. Ahora había regresado y, gracias a los cuidados de Kagura, había mejorado mucho, lo suficiente como para participar en el campamento de entrenamiento de verano organizado por el entrenador de la familia Mejiro. Ardan, últimamente me encuentro muy bien. Kagura me ha estado cuidando, así que ahora estoy mucho mejor. Iris, bien. Entonces iré a buscarte al hospital para un chequeo y veré qué dice el médico. Si todo está bien, le pediré al entrenador que te incluya este año. Estás en la residencia, ¿verdad? Ardan, ubicación. Iris. ¿Por qué estás comprando ropa tan temprano? Mejiro Iris echó un vistazo a la ubicación que Ardan le había enviado y no pudo evitar sentirse sorprendida. Era raro ver a Ardan levantado temprano y de compras. Ardan, Kagura dijo que iba a un campamento de entrenamiento de verano y que quería comprarse un traje de baño, así que me ofrecí a ayudarla a elegir. Vamos. En la habitación de Mejiro Iris, una criada que estaba fregando el suelo dio un respingo asustada por el fuerte golpe. Casi se le cae la escoba de las manos. Iris, ¿ya terminaste de comprar? ¿Kagura sigue contigo? Ardan, sí, lo es. Y la amiga de Kagura también está aquí, además de una de sus fans. Iris, de acuerdo. Voy a recogerte al hospital ahora mismo. Cuando regreses a la residencia esta noche, recuerda preguntarle a Kagura a dónde irán de campamento este año. Capítulo 176 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. Ardan Ohausama volvió al hospital. Al ver a Mejiro Ardan marcharse apresuradamente tras despedirse y abandonar el centro comercial, Nisnature no pudo evitar preocuparse por la salud de su senpai. No te preocupes, naturaleza. Ardan Ohausama solo va a hacerse un chequeo. No es nada grave. Kagura le explicó la situación a Nisnature. Al fin y al cabo, en la escuela era prácticamente la tutora de Mejiro Ardan, conocía su situación mejor que nadie. Por cierto, se me olvidó preguntar antes, ¿cómo se llamaba esa niña de pelo azul? Doble Turbo. Senpai puede llamarme simplemente Doble Turbo. Sí, era de esperar. Ese nombre es Uma de pies a cabeza, no suena para nada a nombre humano. Aunque Kagura sentía que ya había visto suficientes nombres extraños, Air Group, Nisnature, Twin Turbo la impactó tanto que casi perdió el control. Entonces, Twin Turbo, ¿quieres dar una vuelta por el centro comercial con tu hermana mayor? Tengo muchas ganas de pasar tiempo contigo, senpai, pero Twin Turbo todavía tiene clase hoy, jejeje. Me voy primero. Antes de que Kagura pudiera decir nada, la niña terminó de hablar y salió corriendo. Kagura bajó la cabeza y miró la hora en su teléfono, eran más de las 9. Sí, sin duda, esa niña corría de vuelta a la escuela para ganarse un buen castigo. Oye, Kagura, ¿quieres ir de compras conmigo un rato? Todavía no me he comprado un traje de baño. ¿Me ayudas a elegir uno? Finalmente, al tener la rara oportunidad de pasear con Kagura, Nisnature no quiso desaprovecharla. Se acercó y miró a Kagura con expectación. Para que lo sepas, mi gusto es pésimo, ¿de acuerdo? De lo contrario, no habría tenido que traer a Ardan Ohausama conmigo. No pasa nada. Solo necesito que alguien me dé una referencia. No puedo pedirle a la entrenadora Minamisaka que me ayude a elegir un traje de baño, ¿verdad? Mientras hablaba, Nisnature señaló al entrenador Minamisaka, que estaba a un lado comprando hojas de té. Al ver a Kagura y Nisnature mirarlo, el entrenador Minamisaka simplemente sonrió y saludó con la mano, para luego volver a su té.
Naturaleza, ¿el entrenador Minamisaka está aquí hoy para pagar por ti? Yo, intenté negarme. Pero la entrenadora Minamisaka realmente, no me deja mucho margen para decir que no. Al captar la mirada ligeramente mordaz en los ojos de Kagura, Miss Nature agitó las manos apresuradamente, explicando que no tenía intención de llevar consigo una cartera andante. Él realmente se preocupa por la naturaleza. Para Kagura, el entrenador Minamisaka era como un padre joven, llevaba a su hija pequeña de compras para comprar ropa, la dejaba ir a jugar con sus amigas mientras él se quedaba aparte haciendo lo suyo. Y solo aparecía cuando llegaba el momento de pagar. Kagura ya había comprado su traje de baño. Tras pensarlo bien, se dio cuenta de que hoy tenía el día libre, así que dejó sus cosas en la caja por el momento y regresó con Miss Nature para elegir uno. En cuanto Miss Nature entró en la tienda, se llevó la misma sorpresa que Kagura había sentido antes, el bañador con estampado de vaca. Era inevitable. Era tan llamativo que resultaba imposible ignorarlo, e incluso tenía una etiqueta debajo para recalcar, traje de carreras. Kagura intuía que esa monstruosidad era una especie de producto estrella de la tienda. Las reglas de Trasen no son tan laxas, ¿verdad? Incluso después de haberse quedado atónita una vez, volver a verlo hizo que Kagura refunfuñara para sus adentros. Con el rostro enrojecido, Miss Nature arrastró rápidamente a Kagura a otra sección. A diferencia de Kagura, que había tardado una eternidad y aún no se decidía, Miss Nature encontró enseguida un estilo que le gustó. A ojos de Kagura, para una estudiante de su edad, un bikini así parecía un poco maduro, pero para la figura ya de por sí voluptuosa de Miss Nature, tampoco desentonaba. Honestamente, no hay manera de que una chica de secundaria o preparatoria tenga un pecho tan grande. Los cuerpos de Uma son increíbles. ¿Cuándo voy a llegar a Onkaku, por cierto? Mientras esperaba afuera a que Miss Nature se pusiera el traje de baño, Kagura levantó una mano y se midió el pecho, luego dejó escapar un suspiro de profundo arrepentimiento. Al cabo de un rato, Kagura notó que el crujido de la tela en el interior cesó de repente. Pensó que Miss Nature estaba a punto de salir, pero pasó medio minuto sin que la puerta se abriera. En su lugar, escuchó la débil voz de Miss Nature desde dentro. Kagura, ¿podrías ayudarme con algo? Creo que cogí una talla un poco pequeña. No puedo abrochar el cierre de la espalda. Kagura había dado por sentado que Miss Nature comprobaría el tamaño antes de aceptarlo. No esperaba que sucediera esto. Llamó a la puerta. Miss Nature la abrió solo un poco para que Kagura entrara. Kagura encontró a Miss Nature sonrojada como un tomate, encorvada y forcejeando para abrocharse el broche de la espalda. El bañador, ligeramente pequeño, realzaba al máximo cada curva del cuerpo de Miss Nature. Maldita sea. ¡Qué figura! ¿Cuándo podré experimentar yo también esa sensación de que mi pecho no cabe? Kagura acarició suavemente a Miss Nature, indicándole que se diera la vuelta. Mientras ataba las correas y ajustaba los cierres, no pudo evitar sentir celos. De espaldas a Kagura y con las manos apoyadas en la pared, Miss Nature se quedó rígida al sentir las manos de Kagura deslizarse lentamente sobre su piel. De repente, pensó que invitar a Kagura a entrar para que la ayudara quizás no había sido la decisión más acertada. ¡Ah, qué vergüenza! Kagura me vio así. Y seguro que se está riendo de mí en su cabeza. Sentía las mejillas tan calientes que parecían arder, pero al mismo tiempo, Miss Nature no pudo evitar pensar, tal vez dejar que Kagura la tocara un poco más no era tan malo. Aunque lo que realmente quería era intentar ayudar a Kagura a ponerse un traje de baño. No. ¿En qué estoy pensando? ¡Qué vergüenza! Sacudió la cabeza apresuradamente, apartando esos pensamientos confusos. Justo en ese momento, Kagura terminó de atar las correas y abrochar el cierre. Tiró levemente de las cuerdas, la correa elástica se estrelló suavemente contra el lomo blanco jade de Miss Nature con un chasquido nítido. Ya de por sí nerviosa, Miss Nature dejó escapar un pequeño gemido involuntario ante el repentino movimiento. Vale, tonta. ¿Cuánto tiempo pensabas quedarte en esa postura? La próxima vez, asegúrate de coger la talla correcta, ¿vale?
Todavía estás creciendo, Nature, así que es normal que tus medidas no coincidan con lo que recuerdas. Personalmente, te diría que cambies a una talla que te quede bien, esta te queda demasiado ajustada. Es incómoda y no te sienta bien. Con un suave suspiro, Kagura ofreció el recordatorio basado en la experiencia de un adulto, y luego salió con cuidado del vestuario. De acuerdo. Al final, me siguió tratando como a un niño. Capítulo 177 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. Nijinsky, no te veo tan agitado muy a menudo. Déjame pensar, la última vez que nos vimos fue hace medio año, ¿no? ¿Qué te trajo hasta aquí? En una mesita del jardín, una Uma Musume que ya mostraba signos de la edad sirvió una taza de té negro a la Uma Musume de cabello castaño que acababa de entrar. Hace un tiempo, oí que fuiste a Japón a ver a tu hija. También oí que tuviste algunos problemas con la gente de allí. ¿Y bien? ¿Está bien la pequeña Marusensky? Bastante bien. Dentro de poco planeo traerla de vuelta. Esos viejos ciegos de Japón le tenían miedo a su talento, así que recurrieron a trucos despreciables y descarados. Pero no importa. Hay muchos lugares en este mundo donde puede brillar. Uma Musume, la de cabello castaño que había llegado apresuradamente, se sentó, levantó su taza de té y dio un sorbo. Luego, como si fuera la dueña del lugar, agarró una magdalena del soporte de varios niveles y se la metió en la boca. Al ver lo tensa que se veía Nijinsky, la mayor de las Uma Musume, cuyo cabello ya empezaba a encanecer, se acercó y le dio unas palmaditas suaves en la espalda, sonriendo con dulzura mientras le recordaba. Tranquilízate. Nadie te lo va a robar. No te ahogues. Trago. Tras tragarse la magdalena, Nijinsky dio 2 grandes sorbos de té y luego exhaló una bocanada de vapor, satisfecho. Solo cuando Nijinsky finalmente salió de su estado de pánico y se calmó, la mayor de las Uma Musume volvió a hablar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te hizo venir corriendo con tanta prisa? Su Majestad, adivine. ¿Qué cree que vi esta vez en Japón? Es algo realmente divertido. ¿Diversión? ¿Qué hay allí que puedas llamar divertido? Apenas tienen algún Uma Musume de nivel profesional que valga la pena mencionar, ¿verdad? La mayor de las Uma Musume entrecerró los ojos al mirar a Nijinsky. Conocía bastante bien a esa joven. Por lo que sabía, aquel lugar apartado no tenía nada que pudiera atraerla. Nijinsky sacó su teléfono, sonrió con complicidad y se acercó. Pasó un brazo por el hombro de la mayor de las Uma Musume y empujó el teléfono hacia el espacio que la separaba. ¿Qué es esto? Ya lo verán, es algo muy bueno. En respuesta a la pregunta de la anciana, Nijinsky no se molestó en explicar nada. Simplemente la acercó más. Esto es. La mayor de las Uma Musume se ajustó las gafas, entrecerró los ojos y se inclinó, logrando apenas distinguir lo que aparecía en la pantalla. Inari Kagura ha trastocado el ritmo de toda la carrera. Ha sumido a todos en el caos. A nadie le queda gasolina para cerrar la brecha. Inari Kagura. Completamente sola al frente. Inari Kagura demuestra una fuerza abrumadora. Con una ventaja enorme, llega a la meta. Era una carrera. A juzgar por el lugar, parecía ser en Trasen, Japón. La mayor de las Uma Musume recordaba el sitio, era una de las pocas escuelas de las que Japón podía presumir, con un mínimo de prestigio en el ámbito de la lucha. Ella misma había estado allí varias veces. Japón también tenía una carrera que llevaba su nombre. Normalmente no le interesaban las carreras estudiantiles, pero este video la hizo querer verlo un par de veces más. La razón era simple, una carrera con una diferencia de 50 cuerpos era simplemente entretenida. Hacía mucho tiempo que no veía una carrera ganada por semejante margen. Es una grabación realmente interesante. Esto es una carrera de selección escolar, ¿verdad? Ese chico que va primero tiene verdadero talento. Así que, después de tantos años, ese pequeño lugar por fin ha producido a alguien a quien se puede llamar honestamente un corredor talentoso. No, quiero decir, Su Majestad, usted ya la ha visto 3 veces.
De verdad no tiene nada más que decir. Al ver que la mayor de las Umamusume no entendía nada durante tanto tiempo, Nijinsky no pudo evitar animarla. ¿Qué más puedo decir? Este chico, es realmente impresionante. No, mírala bien a la cara. Deja de saltarte al final. HM. La Umamusume mayor bajó la cabeza, entrecerrando los ojos mientras estudiaba atentamente a la pequeña Umamusume de pelo negro en el video, la que saludaba a la cámara tras cruzar la línea de meta. Parecía una niña que aún no había alcanzado el onkaku, pero esa cara, la Umamusume mayor sintió una extraña sensación de familiaridad. Sí, me resulta un poco familiar. ¿Verdad? Piensa un poco más. ¿No hay una cara parecida en uno de los retratos que cuelgan en el palacio? Sentir. Mientras se esforzaba por recordar, en lo más profundo de su memoria, en medio de aquella niebla oscura, una sombra negra se giró. Un aterrador destello rojo cruzó por sus ojos. El cuerpo de la mayor de las Umamusume tembló instintivamente. Casi derrama el té sobre la mesa. Eclipse. Eclipse. Esta niña, aparte del color de ojos, su cara es exactamente igual a la de Eclipse. Ya se lo dije, Su Majestad, este video le interesaría. Y ese estilo de correr, es demasiado similar. Esa resistencia y velocidad desmesuradas, sin disputar la pista en absoluto, corriendo por su propia línea hacia afuera, cruzando la meta sola. Al contemplar aquella sombra negra, la anciana Umamusume sintió como si hubiera transcurrido toda una vida. Es como si, aquella pesadilla tan oscura de aquel entonces hubiera regresado. Las palabras casi se le escaparon, era la mismísima Eclipse. Pero sabía que Eclipse llevaba siglos muerta. Los muertos no volvían. Esta niña no podía ser Eclipse. Esos brillantes ojos azules, tan claros, tan radiantes, sin rastro de malicia asesina, ya demostraban lo diferente que era. ¿Y bien? ¿Su Majestad, tiene alguna idea ahora? ¿Qué te parece esto, Nijinsky? Deja que tu hijo, el pequeño Marusensky, se quede allí un rato más. Oh, vaya. Sabía que diría eso, Su Majestad. Por eso no traje a Marusensky conmigo esta vez. Nijinsky sonrió. Sabía que la anciana reaccionaría así, por lo que no había llevado a Marusensky directamente a casa. Bien. ¿Y la pequeña Marusensky, cómo es su relación con ese niño? Están en el mismo equipo. Esa chica es una Uma de apoyo, normalmente se encarga de Marusensky y de las demás chicas de su equipo. Oh, espera. ¿Apoyo? ¿Trasen llama Uma de apoyo a alguien que puede sacar 50 longitudes de ventaja al resto? La mayor de las Umamusume se preguntó si había oído mal. Aún recordaba la imagen de Inari Kagura aplastando sin piedad a cada oponente en esa pista. Con solo ver las imágenes, casi podía sentir la desesperación y la impotencia de las otras Umamusume que estaban detrás de ella. ¿Y Trasen llamaba a eso apoyo? Tu soporte Uma tiene problemas. Un fuerte lamento se le atascó en la garganta y, por un momento, la mayor de las Umamusume ni siquiera supo qué decir. Últimamente Marusensky ha estado diciendo que su equipo se va a ir a un campamento de entrenamiento de verano o algo así, a la playa durante unos meses para entrenar y divertirse. El pequeño también irá con ellos. Ah. ¡Qué oportunidad perfecta! Dile a la pequeña Marusensky, ya que es la primera vez que sale a jugar, que le saque muchas fotos a la pequeña como recuerdo. Y ya que está en ello, que comparta algunas contigo. Jeje, Su Majestad, tiene un plan tan malvado. ¿Qué pasa, Nijinsky? ¿De verdad vas a darte una palmadita en el pecho y decirme que no te interesa? No puedo hacer eso, J.E. Entonces, asunto resuelto, Su Majestad. Eclipse-san. Mira. Vice Nisiki también tiene una figura increíble. ¿Por qué tengo esta complexión? En serio, no lo sé. Además, ¿por qué se está comprando un traje de baño también? ¿No es obvio? Ella también va al campamento de entrenamiento de verano.
Pensando en todos jugando en el agua entonces, un montón de hermanas mayores delgadas y bien formadas, y luego una pista de aterrizaje plana y corta atascada en el medio. Yo. Tengo que afrontar mi singularidad. Los fuertes siempre están solos. No sigas a la multitud. Ojalá pudiera sentirme solo de otra manera. Capítulo 178 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. Una vez decidido el destino del campamento de entrenamiento de verano, Kagura retomó su tranquila rutina diaria. Como Rudolf no tenía ninguna carrera programada durante ese periodo, Kagura tuvo mucho más tiempo libre. Esto le permitió dedicar más horas al entrenamiento. Con su carrera de debut prevista para julio, no pensaba relajarse durante este tiempo de descanso, así que su carga de trabajo aumentó un poco. Aunque siempre dentro de un rango que le permitiera recuperarse por completo con una sola noche de sueño reparador. Sin darse cuenta, llegó el día de la partida. Kagura siguió al grupo del entrenador Toho. Por el momento, solo estaban Marusensky y Rudolf. Tras empacar sus maletas, partieron juntos hacia el campamento de entrenamiento. Estaba un poco alejado del centro de Tokio, pero no muy lejos. Durante el trayecto, Marusensky y Rudolf le acariciaron la cabeza por turnos, hasta el punto de que perdió completamente la noción del tiempo. Lo único que sabía era que habían salido por la mañana con el entrenador Toho al volante y que habían llegado alrededor del mediodía. ¡Wow! Al llegar a su destino y ver la imponente y magnífica posada frente a ella, Kagura no pudo evitar soltar un pequeño jadeo. Solo con ver la fachada, se notaba que el presupuesto del equipo del entrenador Toho era más que generoso, al menos, no se trataba de un alojamiento barato. ¿Y se iban a quedar tanto tiempo? Claro, Kagura no se encargaba de los gastos, pero no pudo evitar hacer los cálculos. Con tanta gente, además del alojamiento, habría un montón de otros gastos. Solo de pensarlo, se mareaba. Los Umamusume realmente lo tienen bien. Cada vez que Kagura recordaba que no era ella quien tenía que enfrentarse a esas cifras astronómicas, sentía una oleada de alivio. Arrastrando su maleta, Kagura siguió a Rudolf y Marusensky hasta la posada. Más adelante, el entrenador Toho los registró en la recepción, e incluso la recepcionista le pidió un autógrafo a Rudolf. Aquí están sus habitaciones. Ya están asignadas. Habitaciones individuales para todos. El entrenador Toho repartió las tarjetas de acceso, cada una con un número de habitación. Marusensky tomó la suya con una mirada ansiosa, comprobó su número y luego se agachó y se acercó sigilosamente a Kagura para echar un vistazo a la suya. Oye. ¿Por qué te acercas sigilosamente con esa sonrisa rara de repente, senpai? Me estás asustando. Kagura cubrió instintivamente su tarjeta de acceso, inflando las mejillas mientras miraba fijamente a Marusensky. Jeje, solo quiero ver dónde se hospeda Kagura-chan. Vamos, pórtate bien, deja que tu One-san eche un vistazo. Dios mío, está bien, aquí. Con un suspiro, Kagura le mostró su tarjeta de acceso a Marusensky. Marusensky examinó el número con atención y luego pareció decepcionada al darse cuenta de que había dos habitaciones entre ellas. Rudolf, al ver a Marusensky tan afanada, también se acercó por curiosidad. Descubrió que su habitación estaba justo al lado de la de Marusensky, con una sola habitación separándola de Kagura. Parece que el vecino de Kagura es el entrenador Toho. Estaré a tu cuidado, Toho-san. No, soy yo. Si surge algún imprevisto, también contaré con tu ayuda, Kagura. La entrenadora Toho le dio una palmadita suave en la cabeza a Kagura. Sinceramente, ya reconocía que Kagura tenía las habilidades de una entrenadora. A estas alturas, a Kagura solo le faltaba la licencia, podía hacer todo lo que un entrenador puede, e incluso algunas cosas que los entrenadores no pueden. Eso le quitó un gran peso de encima a la entrenadora Toho y le facilitó mucho la vida. Una vez que todos tuvieron sus números de habitación, Kagura se dirigió con su maleta para registrarse. Se detuvo un instante en su puerta, observando cómo sus compañeros entraban en sus respectivas habitaciones. Tras confirmar que el entrenador Toho se encontraba en la habitación a su derecha,
Kagura levantó su tarjeta de acceso y se disponía a abrir la puerta. Oh, Kagura. ¿Tu equipo también está haciendo el campamento de entrenamiento de verano aquí? En el instante en que Kagura entreabrió la puerta, la habitación a su izquierda, la que ella creía vacía, se abrió de repente. Bisen Nisiki salió. ¿Bisen Nisiki? Tú. Ah, entonces esa habitación junto a las escaleras, esa es la de Narumiyaki Mitsu, ¿no? Kagura echó un vistazo hacia la habitación que se encontraba al final del pasillo, junto a la escalera. A menos que algo anduviera mal, Narumiyaki Mitsu debería estar allí, era imposible que sacaran a Bisen Nisiki solo para un entrenamiento especial. Si nosotros también acabamos de llegar. Acabo de dejar mi equipaje. Salí y me encontré contigo enseguida. Eso significa que te quedas a mi lado, Kagura. Kagura no estaba segura de si se lo estaba imaginando, pero en el momento en que Bisen Nisiki la vio, su energía aumentó visiblemente, incluso su elegante cola comenzó a moverse alegremente. Sí. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Tras decir eso, Kagura agarró el asa de su maleta, dispuesta a entrar y guardar sus cosas. Ah, Kagura, ¿quieres que te ayude con tu equipaje? Gracias, pero es solo una maleta pequeña. No tengo tantas cosas como las chicas de clase alta. Ibas a bajar, ¿verdad? Anda, estás ocupada, no te preocupes por mí. Oh, está bien. Mientras observaba a Kagura entrar en la habitación con su maleta y cerrar la puerta, Bisen Nisiki se detuvo un momento frente a ella antes de finalmente darse la vuelta y bajar las escaleras. Kagura sacó algunos artículos de uso diario, se aseguró de no haber olvidado nada y se dejó caer sobre la cama, claramente demasiado grande, de su habitación. Se dio unas vueltas para acomodarse, miró al techo un rato y luego decidió que holgazanear tampoco era buena idea, así que se levantó de un salto y salió. ¿Kagura? ¿Tú también estás aquí? En cuanto Kagura abrió la puerta, vio a Nisnature con una maleta, preparándose para abrir la suya. El entrenador Minamisaka ya había abierto la suya y entrado. Por lo que se veía, la habitación de Nisnature estaba justo enfrente de la de Kagura, y la del entrenador Minamisaka, frente a la de Bisen Nisiki. Nuestro equipo también está acampando aquí. ¿Ustedes también están aquí para un entrenamiento especial, Nature? Sí. No puedo creer que también te encuentre aquí, Kagura. Jeje. Nisnature sintió una oleada de felicidad. Jamás imaginó que el campamento de entrenamiento de verano la reuniría con Kagura, y mucho menos que estaría tan cerca. No pudo evitar dirigirle una mirada de agradecimiento al entrenador Minamisaka, quien ya había entrado, pero asomó la mitad de su cuerpo al oír a Kagura. Él simplemente le sonrió y volvió a entrar en la habitación. Por cierto, Nature, ¿cuánto equipaje? ¿Quieres que te ayude a organizarlo? Al ver que la maleta de Nisnature era casi más grande que ella, Kagura se rascó la cabeza. Preocupada de no poder con ella, se ofreció a ayudarla. No. Puedo hacerlo yo solo. Ya no soy un niño. Nisnature negó con la cabeza con decisión e infló el pecho, adoptando una pose segura, como si eso la hiciera parecer más adulta. A Kagura le dieron ganas de reír. Vale, entonces daré un paseo por los alrededores. Tú haz lo tuyo. Bueno. Al ver a Nisnature arrastrar la maleta de vuelta a su habitación, Kagura sonrió con impotencia. Supuso que Nisnature solo intentaba parecer responsable, más bien como una hermana mayor. En realidad, lidiar con ese equipaje probablemente sería todo un reto. Pero como deseaba tanto demostrar que podía ser independiente, Kagura no iba a arruinarlo todo. Proteger su orgullo también era importante. Kagura se acercó a la ventana que estaba justo enfrente de la escalera al final del pasillo y miró hacia afuera. Abajo, otro coche se detuvo frente a la posada. Un instante después, vio salir a una Umamusume de pelo azul que le resultaba familiar, seguida de otra Umamusume de pelo negro también familiar y un entrenador conocido. Esa es Ardano Hausama. ¿Y Mejiro Ramonu? ¿Así que la familia Mejiro también eligió este lugar para acampar? Capítulo 179. Umamusume,
Tuuma tiene un problema. Kagura había considerado si debía entrenar hoy, pero cuando llegaron ya era por la tarde. De todos modos, no quedaba mucho tiempo para entrenar, así que el entrenador Toho simplemente les dijo que hicieran lo que quisieran. ¡Guau! Este lugar sí que parece lujoso. La vista desde fuera también es preciosa. Oí que hay algo abajo esta noche. ¿Cómo se llama? ¿Un buffet? Los tiempos han cambiado. Ahora hasta la gente normal puede alojarse en un sitio tan elegante. Kagura, aburrida y dando vueltas en la cama, sintió que le tiraban de las mejillas un par de veces. Se detuvo, se incorporó y miró la pantalla de su teléfono, donde vio las reflexiones de Eclipse. Oye, Eclipse-san, sabes que este lugar no es nada barato. Si no fuera por los entrenadores que me trajeron aquí, ni siquiera me atrevería a imaginarme descansando en un sitio tan lujoso. Haz tu mejor esfuerzo. Una vez que debutes, tendrás muchísimo dinero. Entonces podrás quedarte en lugares como este todo el tiempo que quieras. Kagura sintió que le acariciaban y frotaban la cara varias veces. También sintió a Eclipse soplarle en la oreja, provocándole picazón. Toc, toc, toc. Justo cuando Kagura pensaba que bien podría echarse una cabezadita allí mismo y dormir hasta la hora de la cena, oyó que llamaban a su puerta. Corrió hacia ella y la abrió. Bisen Nishiki asomó la cabeza de inmediato. Hola, Kagura, ¿estás libre ahora mismo? Supongo que sí. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Mi entrenador no me programó ningún entrenamiento para esta tarde, así que no tengo nada que hacer. Pensé en venir a preguntar si tenías algún plan divertido. Ah, ya veo. ¿Pero por qué venir a mí primero? ¿No debería la señorita tener más o menos tu edad? Kagura pensaba que si Bisen Nishiki quería compañía, sería mejor que bajara 2 habitaciones y jugara con Rudolf. La gente de su misma edad solía tener más cosas en común. Kagura era 3 o 4 años menor que ella. Existía ese dicho de que cada 3 años hay una brecha generacional. En definitiva, Kagura no parecía la primera persona a la que acudiría. Ajaja, es que Rudolf da un poco de miedo, yo tengo miedo de molestarla. Oh. Kagura había visto a Rudolf desplegar esa aura intimidante en la pista de vez en cuando, y también había visto a Bisen Nishiki tener salidas lentas en mayor o menor medida tanto en el Yayoi-so como en el Satsuki-so. Por lo tanto, Kagura podía entender por qué Bisen Nishiki no quería enfrentarse a Rudolf. Bueno, yo tampoco tengo nada divertido aquí. Lo único que vale la pena presumir es la vista. ¿Quieres entrar y ver el océano? La vista desde mi habitación es bastante buena. Sí. Bisen Nishiki parecía encantada, dando 2 saltos mientras seguía alegremente a Kagura al interior. Para ser sincera, a Bisen Nishiki no le importaba mucho si Kagura se divertía o no. Al menos, así lo sentía, en cuanto la veía, ya no se aburría. Aunque solo se sentaran dentro a contemplar el mar, tener a Kagura a su lado la hacía feliz. Comparado con estar sola o ir con Rudolf, quien la presionaba, prefería quedarse allí con Kagura. Siguió a Kagura hasta la tumbona junto al enorme ventanal que iba del suelo al techo y se sentó. A lo lejos se extendían un cielo azul intenso y el mar. Las olas rompían en la orilla como si estuvieran en un columpio, levantando espuma blanca. La vista panorámica y la cálida luz del sol de la tarde la hicieron relajarse sin siquiera darse cuenta. Timbre. Tras un buen rato, Bisen Nishiki oyó el leve tintineo de un vaso contra la mesa de cristal a su derecha. Agitó las orejas. Al girar la cabeza, se dio cuenta de que, mientras ella miraba fijamente al cielo lejano, Kagura ya había hervido agua y preparado té. El aire estaba impregnado de un aroma limpio y fragante a té. Kagura, ¿incluso trajiste hojas de té contigo? Bisen Nishiki parecía sorprendida. No sabía cuánto tiempo había estado distraída, pero no podía ser mucho. Aún así, que Kagura tuviera todo listo tan rápido la pilló desprevenida. Sí. Pensé que tal vez habría una oportunidad de sentarse a contemplar el mar así. No se puede hacer eso sin algo de comer cerca, así que traje algo. ¿Quieren algo para picar?
Kagura le sirvió una taza de té a Bisen Nisiki y le ofreció un pequeño plato con aperitivos, luego se sirvió una taza y se sentó en la silla del lado derecho de la mesa. Oh, ah. Gracias. Al ser tratada así por primera vez, Bisen Nisiki se sintió un poco abrumada por tanta amabilidad. Con cuidado, levantó la taza de té y dio un pequeño sorbo, mostrándose de repente mucho menos familiar y despreocupada de lo habitual. No hace falta que seas educado, es algo que me gusta hacer. Adelante, come. Después de eso, Kagura se recostó, hundiéndose en la tumbona. Se estiró cómodamente y dejó escapar un adorable bostezo. Con este tiempo tan bueno, en un lugar tan agradable, lo lógico es tumbarse y tomar el sol. Últimamente te has esforzado mucho, Bisen Nisiki. Narumiya Akimitsu te trajo aquí, seguramente quiere que te relajes bien, ¿verdad? Si te gusta, ¿qué te parece si descansas un rato? En algún momento, Kagura empezó a disfrutar de la costumbre de buscar un rincón cómodo por la tarde y tomar el sol. Quizás tenía algo que ver con sus instintos de Umamusume. En Trasen, era difícil encontrar un lugar cerrado donde aún pudiera entrar la luz del sol, con un aire tan agradable. Narumiya Akimitsu realmente se lo había dicho. El campamento de entrenamiento de verano era entrenamiento solo de nombre, pero para Bisen Nisiki, que llevaba mucho tiempo compitiendo sin descanso y manteniendo un alto nivel de entrenamiento, era más bien una oportunidad para relajarse. Esta vez, Narumiya Akimitsu incluso le había dicho específicamente que no podía participar en los entrenamientos durante la primera semana. Si Kagura lo dice, entonces tomarnos las cosas con calma por un tiempo debería estar bien, ¿verdad? Pensando en eso, Bisen Nisiki también se recostó en su silla, estirándose con un suspiro de satisfacción. Al contemplar el paisaje, se sintió más relajada que nunca. Una calma serena y reconfortante la invadió. No sabía cómo describirlo. Había visto el mar desde su habitación esa misma mañana, pero no se había sentido tan bien entonces. Quizás se debía a que la ventana de Kagura era más grande y ofrecía una vista más despejada. Esa relajación también hizo que su postura se distendiera. La mano derecha que había mantenido cuidadosamente en su sitio empezó a buscar dónde apoyarse. Sin pensarlo, sus dedos extendidos rozaron algo suave y delicado. No pudo evitar pellizcarlo suavemente, acariciándolo una vez, entonces, sobresaltada, volvió en sí e inclinó la cabeza hacia la mesa. Se dio cuenta de que, sin querer, había agarrado la manita de Kagura, que descansaba cerca del plato de aperitivos. Lo siento. Comenzó a disculparse, pero Kagura no reaccionó en absoluto. Al observarla con más atención, Bisen Nisiki vio que Kagura se había quedado dormida, reclinada en su silla. De repente, Bisen Nisiki no se atrevió a hablar. Sabía que Kagura solía estar muy ocupada, cuidaba de Rudolf como uma de apoyo e incluso había ganado premios a la mejor uma de apoyo. Su carga de trabajo debía ser mucho mayor de lo normal. Así que, si Kagura se había quedado dormida tan rápido, probablemente significaba que estaba agotada. Bisen Nisiki no se atrevió a hacer ruido, por miedo a despertarla. Simplemente retiró la mano en silencio y volvió a contemplar el mar. Pero la piel de Kagura es tan bonita, suave y tersa. Incluso después de retirar la mano, Bisen Nisiki aún recordaba la sensación de la pequeña palma de Kagura. Era tan agradable que le daban ganas de volver a tocarla, pero reprimió ese impulso por un momento e intentó mantener la mirada fija en el agua a lo lejos. Esta vez, aunque seguía sintiéndose cómoda y relajada, por alguna razón su corazón no se tranquilizaba. Instintivamente, sentía la necesidad de girar la cabeza y mirar a Kagura, que estaba a su lado. Kagura dormía plácidamente, con la cabeza ligeramente ladeada mientras se recostaba en su silla. No emitía ningún sonido. Esa mirada tan tierna le provocaba a Bisen Nisiki el impulso de pellizcarle las mejillas, porque las mejillas de Kagura parecían muy agradables al tacto. Por supuesto, no podía hacer algo como pellizcarse la cara. Eso sería demasiado grosero. Voy a comer algo. Sintiéndose extrañamente nerviosa, con las mejillas sonrojadas por la confusión, Bisen Nisiki apartó la mirada y cogió algo para comer con el fin de calmarse.
Como no estaba mirando la mesa, su mano tanteó el aire varias veces, hasta que se topó con esa sensación cálida y suave que le resultaba tan familiar. Visen Nisiki se estremeció instintivamente. Lo supo al instante, era la mano de Kagura. Tras tragar saliva, giró la cabeza rígidamente como una marioneta y volvió a mirar a Kagura. Kagura no se había percatado de nada, seguía durmiendo plácidamente. Kagura no despertó. De repente, Visen Nisiki sintió sed. Su mano se movió con timidez, rozando la piel de Kagura de vez en cuando. Aquella agradable textura le hizo desear tocarla de nuevo, solo una vez más. Su mano avanzó un poco. Ya podía sentir el calor de los pequeños dedos de Kagura. ¿Qué estoy haciendo? Kagura me ha ayudado tantas veces. No puedo ser grosera con ella. Pero su cuerpo parecía no querer escuchar sus pensamientos. Un instante después, su mano se movió hacia adelante de nuevo, deslizándose suavemente en la palma de Kagura. En ese momento, Visen Nisiki ya no pudo contenerse. Tomó la mano de Kagura y la acarició suavemente. Tal como había sentido antes, la piel de Kagura era realmente maravillosa, blanca, suave, delicada. Su manita era cálida y tierna, como la luz del sol de la tarde. Sabía que cuando se sentía deprimida, cuando se sentía perdida, era esa mano la que la había sacado de la oscuridad. Una vez más, no pudo evitar alzar la vista. Al contemplar el rostro de Kagura, un impulso que jamás había sentido la invadió como una llama. Tal vez fuera la luz del sol, pero sentía las mejillas calientes. Kagura. Visen Nisiki sentía la cabeza aturdida. No podía explicar lo que sentía, solo apretó un poco la mano de Kagura. Casi inconscientemente, inclinó ligeramente su cuerpo hacia Kagura, acercándose poco a poco a la mejilla de la chica dormida. Toc, toc, toc. Apenas unos segundos después de que Visen Nisiki se moviera, un suave golpe en la puerta la sacó de golpe de sus pensamientos. Como una niña sorprendida usando su teléfono a escondidas en medio de la noche, retrocedió rápidamente. Toc, toc, toc. Los golpes en la puerta se hicieron un poco más fuertes, y oyó una voz desde fuera, claramente más joven que la suya. Kagura, ¿estás ahí dentro? Capítulo 180. Uma Musume, tu Uma tiene un problema. El golpe en la puerta bastó para despertar a Kagura de su somnolencia. Miró a su alrededor y vio a Visen Nisiki apoyada en el sillón con una expresión extraña, como si estuviera inexplicablemente nerviosa. ¿Qué ocurre? Nada. Kagura, ve a abrir la puerta. Visen Nisiki agitó las manos nerviosamente, forzando una sonrisa que se suponía que debía parecer tranquila. Kagura no entendía nada y no tenía ganas de darle más vueltas. Corrió hacia la puerta y la abrió, solo para encontrarse con Iznature y Marusensky afuera. Kagura-chan, buenas tardes, ¿tienes tiempo ahora? Quiero decir, soy libre. Marusensky-senpai, naturaleza, ¿qué pasa? Es bastante raro verlos a ustedes dos haciendo algo juntos. ¿Por qué hoy? Esta pareja no parecía el tipo de personas que suelen estar juntas, así que Kagura no pudo evitar preguntar. La entrenadora Minamisaka me dijo que descansara hoy. No tenía nada que hacer, así que quería venir a jugar contigo, Kagura, y entonces la entrenadora me metió esta caja en los brazos, dijo que estaba llena de cosas divertidas. Mientras hablaba, Iznature levantó la caja que sostenía. Marusensky asintió y le dio una palmada en el hombro a Iznature. Mi entrenador también dijo que hoy no hay entrenamiento. Pensé en venir a buscar a alguien con quien pasar el rato, pero Rudolf se fue a echar una siesta, así que solo pude venir a verte, pequeña. Entonces vi a la naturaleza parada afuera de tu puerta. Entonces, Kagura, ¿quieres jugar con nosotros? Claro. Entra primero y hablamos. Como Iznature había traído cosas divertidas, a Kagura no le importó buscar algo que hacer en una tarde tranquila. No sabía a qué acabarían jugando, pero dejarlos esperando en el pasillo no era buena idea, así que dejó entrar a Marusensky y a Iznature. En cuanto entraron, enseguida se fijaron en Visen Nisiki, que estaba recostada en la tumbona con las mejillas sonrojadas de una forma un tanto extraña.
Al ver a dos personas desconocidas, Bisen Nisiki, normalmente muy tranquila, no sabía por qué, pero parecía tímida y no hablaba. Solo sonrió y lo saludó con la mano. Buenas tardes, ¿ustedes dos? Oh, vaya, debes ser ese estudiante. Creo que he oído hablar de ti, dicen que eres el que está más cerca de Rudolf como rival, ¿verdad? Aunque ninguno de los dos había conocido a Bisen Nisiki antes, tanto Nisnature como Marusensky habían oído hablar de ella. Para empezar, Bisen Nisiki era el tema de conversación del momento, y Rudolf era lo suficientemente famoso como para que cualquiera que estuviera cerca de ella fuera conocido en la academia. Además, el partido amistoso de Kagura con Bisen Nisiki se había extendido por todo el campus, hasta el punto de que incluso Nisnature, que no solía prestar atención a esas cosas, lo sabía. Ah, no iría tan lejos. Para nada. Rudolf es mucho más fuerte que yo. Pero debería presentarme. Soy Bisen Nisiki, de la división senior. Encantado de conocerte. Soy Nisnature. Es un placer conocerte, Bisen Nisiki-senpai. Jeje, soy Marusensky, compañero de equipo de Rudolf. Encantado de conocerte. Por alguna razón, Bisen Nisiki sentía que ambos la observaban con curiosidad. Pero ella se consideraba una chica completamente normal, no veía nada que mereciera ser observado durante tanto tiempo. Por cierto, naturaleza, ¿qué hay en esa caja? El entrenador Minamisaka dijo que había algunos juegos de mesa, cartas y demás. Y con Bisen Nisiki-senpai, ahora somos 4. ¿Quieren probar a jugar a verdad o reto? Parece que hay un juego completo aquí. Oh, vaya. ¿Un juego tan interesante? Suena bien, Onee-san. Marusensky asintió sin dudarlo. Nisnature reflexionó un momento y también asintió. Bisen Nisiki parecía algo tímida, pero tras una breve vacilación, también estuvo de acuerdo. En cuanto a Kagura, no era la primera vez que jugaba a algo así. Y jugar con un grupo de estudiantes no era precisamente difícil. Además, parecer una niña pequeña le permitía hacer muchas cosas que jamás se habría atrevido a hacer. Tras pensarlo bien, también aceptó la sugerencia de Nisnature. Se sentaron en la cama absurdamente grande de Kagura. Nisnature sacó una baraja de cartas. Las reglas eran sencillas, sacar una carta. Quien sacara el comodín ganaba y tenía que elegir entre verdad o reto. Oh, esto es divertido. Los jóvenes sí que saben cómo entretenerse. A Eclipse le bastó con escuchar las reglas para saber que se avecinaban cosas buenas. Al ver el mensaje en la pantalla del teléfono de Kagura, ésta casi podía imaginarse a Eclipse a un lado, rompiendo pipas de girasol y viendo el espectáculo. Contar cartas y llevar la cuenta de la baraja sería una especie de acoso a los niños, olvídalo. Jugar normalmente está bien. Al ver que era una baraja estándar, a Kagura se le pasaron por la cabeza algunas ideas oscuras, pero tras pensarlo bien, se dio cuenta de que solo estaba jugando con niños. No era como si fueran a obligarla a hacer algo que pusiera en riesgo su dignidad. Así que Kagura decidió no usar trucos. Parece que Kagura-chan volvió a ganar el premio gordo. ¿A jugar a verdad o reto? Marusensky observó a Kagura con una sonrisa. Kagura bajó la mirada hacia el comodín que tenía en la mano y no pudo evitar maravillarse de la suerte que sentía ese día. Además de Marusensky, que transmitía una clara sensación de lo he estado planeando, Bisen Nisiki también parecía algo ansioso, y Nisnature tenía muchas ganas de participar. Kagura los miró a los tres, reflexionó un momento y luego habló. La verdad. ¿Quién pregunta? ¿Una pregunta cada uno o se turnan? Vamos a turnarnos. Empezando por naturaleza bonita y luego en el sentido de las agujas del reloj. Marusensky lo sugirió con una sonrisa. A Kagura no le importó mucho, así que asintió. Las otras dos Umamusume miraron a Marusensky con gratitud. Tras haberse ganado el derecho a preguntar primero, Nisnature estaba encantada, pero cuando llegó el momento de hablar, no sabía qué preguntar. Tenía muchísimas preguntas para Kagura, y la mayoría eran cosas que nunca se había atrevido a preguntar normalmente. Pero con el juego como excusa,
Podía ser un poco más audaz. Entonces. Empiezo yo. Kagura, ¿puedes decirles a todos quién es tu mejor amiga? Tras pensarlo un momento, Miss Nature finalmente le preguntó qué era lo que más le intrigaba. Las orejas de las otras dos Umamusume se movieron mientras la miraban con interés. ¿Mejor amiga? Por supuesto que eres tú, naturaleza. Después de todo, fuiste mi primera amiga. Kagura apenas dudó antes de responder, como si la respuesta ya estuviera decidida en su corazón desde hacía mucho tiempo. Respondió tan rápido que casi no hubo lugar para la mentira, y el rostro de Miss Nature se puso rojo al instante. Marusensky lucía la sonrisa de alguien que disfrutaba del espectáculo, y Visen Nishiki se cubría la boca a medias con la mano y la manga, riendo en voz baja. ¿Qué te pasa? Naturaleza, ¿por qué estás tan sorprendida? Nada. 2. Sigamos adelante. Miss Nature agitó las manos frenéticamente y le devolvió la baraja a Marusensky, quien se encargaba de barajar y repartir las cartas. ¿Por qué soy yo otra vez? Mirando fijamente el comodín que había aparecido de nuevo en su mano, Kagura se rascó la cabeza confundida. No creía que su suerte debiera ser tan mala. Al ver a Visen Nishiki nerviosa pero también algo expectante, Kagura pensó que debía darle más oportunidades de participar, ayudarla a relajarse y a llevarse mejor con sus dos amigas. Así que Kagura le preguntó. Visen Nishiki, ¿prefieres oír una verdad o ver un reto? Kagura, ¿quieres decir que, me estás dando la opción a mí? El primer impulso de Visen Nishiki fue decirle a Kagura que se sentara en su regazo para poder acariciarla un poco, pero teniendo en cuenta que era la primera vez que jugaba, y que no quería poner a Kagura en una situación incómoda, finalmente decidió no hacerle cumplir ningún reto. Entonces. Kagura, ¿hay alguien que te guste? ¡Wow! Marusensky soltó un pequeño jadeo. Su primera reacción fue pensar que se avecinaba un buen chisme, hasta que se dio cuenta de que la pregunta iba dirigida a Kagura. Y entonces pensó, ¿qué se podía sacar de una niña de 12 años? ¿Qué podía saber una niña de esa edad sobre qué le gustara a alguien? La pregunta clásica. ¿Debería hacer algo por estos niños? Por alguna razón, Kagura recordó una frase famosa que había escuchado de una de sus mejores amigas años atrás. Pensó que ella también podría usarla cuando fuera niña. Sí me gusta Visen Nishiki. Visen Nishiki exclamó sorprendida, y su expresión se tornó nerviosa al instante. Kagura no pudo evitar encontrarlo gracioso, esta chica era tan inocente que incluso una broma así la ponía nerviosa. ¿Y todos los demás? Todos los que me rodean también me caen bien. ¡Puf! Marusensky finalmente perdió la paciencia y se dio la vuelta, tapándose la boca mientras soltaba una risita. Miss Nature, que se había quedado boquiabierta ante la respuesta, casi se atragantó y tuvo que darse palmaditas en el pecho para recuperarse. Visen Nishiki, al darse cuenta de que le había hecho una pregunta tonta a una niña de 12 años, se puso roja como un tomate y dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué estoy preguntando? Kagura todavía es tan pequeña. Espera, ¿por qué soy yo otra vez? En la tercera ronda, justo después de barajar las cartas, Kagura sacó un comodín y volvió a ver ese comodín tan familiar. Miró a Marusensky, que seguía sonriendo, y luego recordó los leves movimientos de manos que había notado antes. Kagura comprendió lo que sucedía. Al fin y al cabo, Marusensky había sido quien había estado barajando y repartiendo las cartas todo el tiempo. Kagura puso los ojos en blanco. Senpai, eso es cruel. Fin de capítulo. Sachi, y con esto hemos alcanzado al FIC, por lo tanto entrará en modo de espera en lo que el autor saca más capítulos.